Bueno, ya comienza a conectarse nuestra gente aquí a través de nuestra página Andrew Average Chalón, página oficial, mi fanpage. Como todos los lunes acá desde la cava de Vaca Brava en The Yard. Aquí estamos acá en The Yard, en Caguas una vez más para compartir con ustedes acá en vivo este segmento que hemos titulado desde hace varios años La Última Frontera. Gracias como siempre por conectarse conmigo y buscar más allá de lo aparente. Este es el momento donde tocamos los tópicos que son un poco distintos, ¿no? Diferentes a lo que comúnmente hablamos y a lo que está pasando a nivel del mundo, la noticia diaria, el acontecimiento cotidiano y las tantísimas cosas que, como siempre mencionamos acá, pues distraen nuestra atención, ¿no? Noticiosa o inclusive el diario vivir, lo común y lo corriente. Pues bueno, aquí en La Última Frontera, como siempre hemos explicado, pues tocamos, ¿no?, esa otra esfera de lo distinto, de las cosas porque se salen de lo regular, de la normalidad, entre las comillas, de la realidad, porque obviamente es relativo también a lo que cada cual percibe, entiende o cree. Todo eso es parte del filtro de la mente por donde pasamos los estímulos que nos llegan y pues la estructura conceptual que tiene usted ahí, en su mente consciente y en su mente inconsciente. Todo eso ahí labora y esa es precisamente lo que usted llama la realidad. Y basado en eso que usted percibe, que cree, que le han acondicionado, que le han adoctrinado, que lo han preparado, que lo han moldeado para aceptar como la realidad, pues ahí entonces vienen todos los criterios que podamos tener, creencia, la fe, lo que usted asume que es la verdad, etcétera, etcétera. Así que el ser humano obviamente imperfecto, ¿no?, en su naturaleza y dentro del mismo medio mismo en que vivimos y existimos, pues todos estos eventos pues se conectan acá para darnos a nosotros más o menos razón de ser en esta llamada tercera dimensión perceptiva o sensorial. Gracias una vez más. Hoy estamos precisamente a lunes 13 de abril del año 2026, compartiendo con ustedes tu amigo Andrew Álvarez, aquí en el segmento La Última Frontera. Aquí en La Última Frontera, pues a tratar con esto. La otra realidad será el sábado, no va a ser viernes, vamos a continuar el próximo sábado, hemos tenido que cambiar por el momento el día de secuencias, ¿no?, de programas y segmentos. El miércoles, como siempre, pues estaremos en la tarde, temprano, antes que oscurezca, con nuestro otro segmento Pensando en Voz Alta. Pues bueno, vamos directamente al grano, lo que me trae aquí hoy con ustedes. Quiero dar un adelanto de la experiencia personal que hemos tenido por tantos años, ¿no? Todo como se ha procesado en nuestra vida, ¿no?, específicamente en los últimos 60 y pico de años, 66, 67 años, donde hemos pues durante todo ese tiempo tenido algún tipo de experiencia relacionadas con las cosas que puedan ser llamadas anómalas o inclusive paranormales. También podríamos hablar también de la experiencia espiritual propia que todo ser humano debe tener. Yo creo que es lo trascendente, algo que en la actualidad pues como que hemos alejado de nuestra vida diaria. Usted no tiene que ser religioso para ser un hombre espiritual o una mujer espiritual, eso es evidente, ¿no? Eso no garantiza nada, ni salvación, ni ser mejor persona. Demasiados millones de creyentes hay en el mundo y demasiados millones de personas que faltan inclusive a lo que supuestamente creen o a los, diríamos nosotros, ¿no?, los seguimientos, los principios espirituales que determinan la vida llevada a cabo desde el ojo cristiano por un lado, el ojo budista o el ojo hinduista o el islam, como quiera que lo veamos. Así que, dicho eso, quiero plantear todo esto desde un punto de vista como observador, ¿no?, como experimentador de las tantas cosas que hemos podido, vivenciar por tantos años. Pues bien, hoy he titulado este segmento, ¿no?, específicamente igual, ¿no?, precisamente igual que nuestra presentación del sábado 25, de aquí a par de semanas, el 25 de abril, que es entre lo humano y lo desconocido. Mi experiencia personal, ¿no? Esto obviamente es lo que yo he trabajado por tantos años y las cosas que hemos podido, ¿no?, vivir, que es importante en esta autobiografía que yo presento aquí. Y lo traigo así aquí de introducción, porque aquí yo no me baso ni en la lectura, ni en la investigación, ni en el estudio científico que he llevado a cabo a través de mi vida, ¿no?, la experiencia y el expertise que hemos podido tomar como profesionales. Aquí estamos como el ser humano, la persona común y de corriente que anda por el mundo y que pues se interesó por algunas cosas porque le sucedieron cosas que pues se salen del marco de referencia de la llamada realidad. De nuevo, percepción, cómo entendemos, cómo se nos prepara mentalmente, psicológicamente para entender el mundo que nos rodea o socialmente también hablando, pues podemos caer en ese esquema. Dicho eso, acá empezando, pues definitivamente todos tenemos un filtro por el cual pasamos esto
por el que nos llegan los 5 sentidos e inclusive mucho más sentidos que los 5 sentidos básicos. Todo ese tipo de experiencia que nos despierta, ¿no?, a una dimensión diferente dentro del mismo mundo en que vivimos. Pues bien, quiero relatar una de las cosas que yo he experimentado, porque las voy a estar tratando precisamente en la presentación del 25 de abril en el Estudio 58 en Ponce a las 8 de la noche. Y es nuevamente la autobiografía personal, ¿no? Nuestra autobiografía, nuestra experiencia de vida. No lo que yo he investigado con gente o casos que por tantísimos años hemos trabajado, sino las cosas que yo he experimentado directamente en los lugares que he ido en algún momento. En ocasiones nada que ver con investigación o estudio particular de algo, sino simplemente estando uno, suceden cosas que uno no espera, lo inexplicable, lo imponderable, lo espontáneo y cosas pues que no estaban en el libreto de la vida como uno la conoce. Otros casos donde hemos ido a investigar algo y definitivamente pues hemos presenciado una manifestación que se sale de la normalidad, ¿no?, en el ámbito paranormal, algo total, completamente diferente a lo que uno pues acepta en el mapa de la realidad que uno más o menos tiene y que más o menos nos dicen por dónde ver las cosas. Recuerde que a usted lo acondicionan psicológicamente, que a usted le enseñan qué aceptar, qué no aceptar, que todo lo que usted crea, sí, mastica con las neuronas, todo lo que tú crees, todo es todo, es porque obviamente o lo heredas como parte de la sociedad y la cultura en que vives, porque se te educó de esa manera, porque se te inculcó de esa forma, y definitivamente desde ese punto, de ese pequeño angulito de la vida, pues uno dice que quiere entender el universo y todo lo que lo rodea, partiendo de la premisa de eso que te inculcaron. Pero hay que ser, libre pensador, hay que romper esos márgenes y esa frontera, por esto aquí se llama la última frontera, y explorar esos otros ámbitos o esos otros ángulos de la realidad. Pues bien, vamos a empezar brevemente con una experiencia que tuvimos en 1978, específicamente en el Parque Ceremonial de Tibes en Ponce. En 1975, la tormenta Eloísa, impactó el área sur de Puerto Rico y obviamente toda la isla. En aquel momento pues el río Tibes se salió de su cauce y limpió un gran predio de terreno allí, que aparecieron una serie de rocas, de piedras extrañas, ya de muchos años antes de que esta tormenta tropical impactara aquello allí, pues ya habían encontrado, antes de Eloísa, habían encontrado pedazos de piedra trabajada, tipo igneri, habían encontrado obviamente cerámica, pretaína y un sinnúmero de cosas más que, pues, obviamente lo que señalaba es que allí en algún momento hubo un yucayeque, una aldea indígena, o hubo obviamente un área centralizada, de actividad humana, obviamente prehispánica, antes que llegaran los españoles acá a la isla. Pero nadie le daba cabeza a eso, porque inclusive donde hoy está, por ejemplo, Plaza del Caribe, aquello allí era un yucayeque, era una aldea indígena, y aquello allí por años, antes que estuviera ese centro comercial, el más grande del área de Ponce, el más grande del área sur, pues ya habían estado sembrando caña y las máquinas de caña habían pasado, habían destruido la cerámica, cuánta cosa usted se imagina. Pero siempre había algo, un poco más abajo, en los estratos de la tierra más abajo, cosas que estaban allí. Yo conocí un joven que es de Jayuya, que actualmente vive allí en Jayuya, se llama Ivor Hernández, ha estado a cargo de la División de Cultura y Preservación Taína, allí en el pueblo de Jayuya. Ivor en aquel entonces, para 1975, cuando sucedió este descubrimiento de Tibes, después que pasó Eloísa, pues él estaba siempre interesado en la cuestión arqueológica. En aquel entonces era estudiante en el Colegio Regional de Ponce de la Universidad de Puerto Rico, Allí estaba el estudiante, allí yo le conocí. En aquel entonces, en aquella época, yo vivía en Ponce. Mi señora madre era la directora también del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales e Historia de recinto de Ponce, de la UPR, de Colegio Regional en aquel entonces. En aquel entonces también el grande allí, me acuerdo yo que era el doctor Madera, que era obviamente el decano a cargo de aquello allí. Pero bueno, la cuestión es la siguiente, para hacer la historia corta. Yo recuerdo que Ivor en una ocasión entra en el cañaveral aquel, porque él entraba como en unos trances y aquello a nosotros nos impresionaba. Yo, un muchachito joven, qué sé yo, tendría 17 años en aquel, 18 años. Y yo recuerdo que él entraba en un trance y se ponía a caminar por allí y empezaba a cavar en ese trance. Y cavando, sacaba piezas. De hecho, en una ocasión sacó un semí de allí. Él caminaba, se metía en el cañaveral, nosotros detrás de él, y de momento en ese trance donde él entraba, ese estado alterado de conciencia, sacaba un semí.
o una pieza indígena y la traía y la enseñaba, y aquello pues obviamente ante los ojos de uno y en ese momento, ¿no?, ante la impresión que uno tenía, pues era algo sobrenatural para uno, ¿no? Era obviamente un evento de modificación de conducta, en el sentido de que algo obviamente se había activado, esa percepción extrasensorial de él, y tenía la capacidad de poder ubicar esos objetos. Por muchos años lo hizo, en muchos lugares, por eso él tenía como una conexión probablemente hasta genética, si así queremos buscar, de sus antepasados, obviamente con los taínos. Él tenía obviamente facciones taínas, tenía sus antecesores, obviamente venían precisamente del mestizaje entre españoles y taínos. Pues bueno, parece que él heredó de alguna forma, de alguna manera, esa facultad extrasensorial de percibir estos objetos, donde quiera que fuera. Y he conocido a otras personas más que tienen aparentemente ese don. Algunos llaman gente mágica, otros llaman que es que tiene o tienen todavía el nahuar o el chamán en ellos, etcétera. Hay muchas formas de explicarlo y cada cual, pues bueno, trata esto de amoldarlo a su propia creencia. En este sentido, pues yo lo pasé siempre por el sedazo, por el filtro, tratando de ser lo más escéptico posible en este tipo de experiencia, que es lo que siempre nos ha distinguido. Lo que pasa es que obviamente según uno profundiza más, uno descubre que hay cosas y hay elementos, ¿no?, que aparte de las constantes son unas variables que son importantísimas entenderlas para poder estudiar estos fenómenos paranormales y no para acusar de que eso es, qué sé yo, cuestiones de creencia, que eso es superstición, que eso es lo otro. La ignorancia es atrevida. Hay mucha gente que nunca ha estudiado una sola letra de esto, ¿no?, que no ha investigado nada, que no se le preparó o no recibió obviamente un insumo científico de las posibilidades que hay dentro de este campo de investigación, de ese inconsciente profundo del ser humano y de cosas que para algunos son milagros, que podrían ser explicados estudiando ese inconsciente profundo nuestro, o que para otros son cuestiones del diablo, Satán, qué sé yo, los haitios, lo que usted quiera inventar. Todo eso está aquí, en ese inconsciente profundo. Ahora, dicho eso, brevemente, esto nos llevó a nosotros a investigar obviamente cosas que empezaron a surgir según pasaban los años. En 1980, recibimos la invitación del alcalde de Ponce en aquel momento, Joselín Tormos Vega, para que fuéramos a hacer una investigación allí. Ya por años, durante años, la Sociedad Guainía, que es una sociedad del área sur de Puerto Rico, se dedicaba a la investigación arqueológica. Luego entró también el Instituto de Cultura, arqueólogos de diferentes universidades, etcétera, etcétera, a investigar aquellas plazas ceremoniales, ¿no? Allí habían pues 7 batey y 2 plazas ceremoniales grandes, así que eran 9. Tenían 9 estructuras, obviamente megalíticas allí, que están todavía allí en Tibes, en Ponce. En aquel entonces nosotros fuimos a investigar. Nos acompañó en la segunda visita, en el 80, fuimos con un grupo de profesores de la Universidad de Puerto Rico, el doctor, por ejemplo, el doctor Martínez, estuvo la doctora Chaldón, estuvo con nosotros el doctor Rentas y otros más que interesaban estos temas. Ninguno de ellos era arqueólogo, uno era sociólogo, otro humanista, etcétera. Pero obviamente fuimos allí y empezamos a hacer una serie de observaciones de lo que se manifestaba, alegado y supuestamente, en ese parque ceremonial. ¿Por qué? Porque el mismo alcalde en aquel entonces, Joselín Tormos, decía que él iba allí porque sentía energías en el lugar, ¿no? Que él sentía como, qué sé yo, fluidos, cosas así. Él tenía ese tipo de ideas también espirituales, y que él entraba allí y sentía como que había un contacto con una fuerza especial, que no era negativa, que era todo lo contrario, que él cogía energías para seguir adelante. No voy a hablar aquí de la historia de Tormos Vega, ¿no?, de José Tormos Vega, porque él terminó en prisión. Y obviamente yo tengo lazos familiares con él, porque la hermana de mi mamá era su esposa, así que yo conozco el trasfondo de todo ese caso personal de él, y obviamente lo que voy a contar acá, para hacer la aclaratoria y nadie se confunda y se vaya por el camino de la equivocación, aquí lo que hablamos es precisamente de esto otro, ¿no?, de este otro ángulo espiritual y trascendente o paranormal que él experimentó, como muchos otros más. Yo entrevisté mucha gente que vive allí en el barrio Tibes, en la zona del parque ceremonial. Muchos me contaban de que desde niños ellos veían apariciones allí en el área del parque. Otros decían que oían cánticos de noche. Bueno, entrevisté prácticamente más de 2 docenas de personas, y de esas 2 docenas de personas probablemente la mitad me contó algún tipo de historia relacionada con lo que había allí. Recuerde que aquello fue un cementerio igneri, donde se encontraron más de 130 osamentas en aquel lugar, y que luego llegaron los pretaínos, ¿no? Y los pretaínos pues construyeron esas plazas que usted ve. Por eso este parque es muchos, cientos y cientos de años más antiguo que Caguana, que es taíno, allá en Utuado. Hago la aclaratoria para que usted sepa y pueda diferenciar que no todo lo que parece indio es de lo mismo, no todo lo que parece indígena o nativo es exactamente lo mismo. Hay un concepto que es el concepto, por ejemplo, del batey,
el concepto del juego del batú o el bato, de la pelota, que es un juego cósmico. La bola significa el sol, ¿lo sabía? Pues bueno, para que lo entiendas ahora, era un juego cósmico donde se luchaba entre la oscuridad y la luz, al igual que se hacía entre los mayas y otros pueblos de Centroamérica o Mesoamérica. Así que ahí estaba todo ese ritualismo que ellos tenían, era un juego mágico. No era meramente jugar como usted en una cancha de baloncesto, a un parque de pelota o a jugar balompié, no, era un juego mágico, muy parecido al balompié actual, ¿no? Muy parecido, pero con unas reglas algo diferentes y rituales sobre todo, porque aquí lo dirigía el cacique o el boique, que es el chamán o el médico brujo, el que estaba obviamente como parte, ¿no?, del ritual mismo que era el juego del batú o el bato. Ahora, aclarado eso para que conozcamos más de la prehistoria de Puerto Rico y de esa historia perdida en el tiempo, importante. En este parque hicimos obviamente esas entrevistas como parte, ¿no?, de la cuestión etnográfica, el estudio antropológico, tener algún tipo de visión, y qué retrovisión había de la gente en la región, que si había algún tipo de relación con esto. Ahí entra entonces en juego la metaantropología, más allá de la antropología, y entramos entonces en las cosas metafísicas o las cosas obviamente fenomenologías espirituales relacionadas con sociedades y culturas. Pues hago también la aclaración y la diferencia entre antropología social, obviamente arqueología, antropología como tal, o sobre todo la metaantropología. Hay diferencias obviamente conceptuales, pero la metodología es muy similar. Dicho eso, para que yo entender de qué se trata esta cosa, pues bien, allí tuvimos la oportunidad de acampar en esa, como tres noches estuvimos allí en el año 1980. En el 78 ya habíamos antes hecho una visita, ¿no?, por arriba parcial con los componentes de la sociedad guainía. Luego en 1983 y 1984 tenemos la oportunidad allá en Tibes de pernoctar tanto en el equinoccio, oiga bien, en el equinoccio de primavera como en el solsticio de invierno. En estos dos pudimos ver la transición del sol, ¿no?, cómo se mueve acá en la cúpula celeste, cómo se mueve y cómo se alinean las piedras de este parque. El doctor Osvaldo García Goico y anteriormente el doctor Alvarado, después de Osvaldo, que también estuvo a cargo del parque. Todos ellos pues de alguna forma u otra colaboraron o nos ayudaron también en este tipo de investigación, y porque nosotros pues obviamente trabajamos en conjunto y una serie de factores sobre la importancia de ese parque, no meramente la estructura, sino la simbología del parque y para qué servía para los pretaínos, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban? Saber las estaciones del año, si entraban con sus mitos y, como he dicho, sus rituales, etcétera, etcétera. Pues bien, obviamente el doctor Osvaldo García Goico falleció hace unos años atrás, un gran amigo, fue inclusive profesor mío en la universidad, luego compañero de trabajo. Tuvimos la certeza, obviamente, técnica, de que plazas y piedras en específico estaban alineadas con los equinoccios y los solsticios. Que al igual que en Caguana, donde básicamente casi 8 o 9 años antes se había hecho este tipo de trabajo por el doctor García Goico, ¿no?, la cuestión de por ejemplo, astroarqueología, que es como se le llama, pues se había también verificado de que Caguana, sus parques, sus plazas y todo lo que tenía también estaban alineados con las 4 estaciones del año, con la agricultura, con la época de huracanes, con todo. Eso era también un calendario, para que entendamos. Pero aparte de la cuestión esta que he explicado anteriormente del calendario, que estos pueblos que eran megalíticos, primitivos, entre comillas, y todo lo que decían por ahí los conquistadores, y que obviamente acabaron con lo que había y lo que no había también, pues definitivamente tenían un conocimiento astronómico que se va más allá de esa visión prejuiciada de que eran pueblos primitivos y salvajes, cosa que no eran, muy bien organizados, mucho más limpios que los españoles, por muchísimo, ¿no? Y que lamentablemente pues sufrieron la conquista, y no solamente esto, el embate de los agentes y los patógenos, los microbios que traen los españoles en su falta no solamente, diría yo, de limpieza o de mantener las cosas, como digo yo, ordenadas de forma o manera en que no fueran los pueblos impactados de tal manera por todo el contagio que ellos trajeron, ¿no?, con la violación de mujeres y 40 cosas más. Pero no voy a entrar en esa, lo que llaman la historia oscura de la conquista, el lado negro de la conquista, porque eso está en debate. Pero sí quiero entrar en esta cuestión espiritual. En aquel año, en 1983, 1984, nos dedicamos a hacer varias cosas. Primero, a grabar, porque ya yo había tenido las experiencias de las parafonías, por ejemplo, en cementerios, ¿no?, que habían salido voces, cuando yo llevaba el récord con la grabadora, lo que estaban haciendo los estudiantes, y escribiendo, ¿no?, llevaba la crónica, ¿no?, todo eso, lo que estaba pasando, pues salían voces en ocasiones, como he explicado anteriormente y en mis conferencias, que no se ajustaban a lo que pasaba allí, es decir, a la gente que estaba allí o a la realidad perceptible que había en el lugar. Lo mismo empezó a pasar aquí en Tibes. Poníamos la grabadora en Tibes
y la dejábamos horas y cambiábamos la cinta y poníamos otra cinta nuevamente magnética y por ahí seguíamos hasta que aparecían gemidos, voces, palabras en vocablos que no eran entendibles, tal vez algo del pasado, ¿no? De algo que quedó ahí en resonancia del pasado, vaya a ser lo que haya sido. Y estas voces las fuimos coleccionando, unas 5 o 6 de ellas que hemos podido coleccionar a través de los años en la investigación en Tibes. En Tibes hicimos también una investigación, por ejemplo, geomagnética. Allí, por ejemplo, el US Geological Survey, yo lo he explicado antes, fue allí, hizo investigación con nosotros en 2 ocasiones, no una, en 2 ocasiones, en Tibes, ubicando obviamente campos de energía, cualquier cosa que hubiese, telúrico, etcétera, de todo del parque, al igual que se hizo en Caguana. Hicimos allí un muestreo, por ejemplo, con magnetómetro, encontramos que hay miles de pequeñas partículas en forma de esferas metálicas allí en Tibes que no tienen explicación, que parecen de hechura, ¿no? De que parecen artificiales, pero que están allí segregadas por todo el terreno y que, bueno, tampoco ni el US Geological Survey ni ningún geólogo ha podido explicar esto. Está allí, ¿para qué está? Nadie sabe. Pero nosotros tenemos una muestra, yo siempre guardo una muestra de todo esto y cada vez que voy a Tibes verifico con el imán si todavía eso está allí o si alguien lo ha removido. O está en diferentes partes del parque, pequeñísimas esferas, obviamente metálicas, que no son, obviamente, producto natural, alegada y supuestamente, ¿no? La investigación que se ha hecho de análisis geológico de ese terreno dice que eso no es natural, pero allí está, vaya usted a saber. Así que de las cosas extrañas que hemos podido compaginar allí, pues bueno, en una de esas experiencias, junto con el doctor García Goico, pues estamos haciendo un areito. Recuerde que el areito lo hacían los taínos, probablemente los pretaínos tenían algo similar, los igneris, porque es como no tenían escritura hasta donde sepamos, o la investigación tanto paleontológica como arqueológica jamás ha encontrado algo que se pueda describir como escritura taína, porque los petroglifos son simbólicos, pero no son escritura fonética, nada por el estilo. Pues definitivamente asumimos que como el conocimiento iba de boca a oído, ¿no? De generación en generación, pues para eso servía el areito, para que los mitos, la historia, todo, las leyendas, etcétera, etcétera, de una generación pasase a la otra y no se perdiera, ¿no? Como no había escritura, no quedaba escrito en un libro, ¿no? Aquí usted puede tener libros de historia, libros religiosos, lo que usted quiera. Pues bien, ellos pues tenían ese método. ¿Qué pasa? Empezamos a hacer el areito con la música, replicando más o menos lo que debió haber sido la música de los taínos en aquel momento, usando los instrumentos, las maracas, el güiro, todo eso de instrumento taíno, usando las flautas de bambú, probablemente no habían de bambú, las hacían de hueso o de algún otro material, etcétera. Y ahí teníamos y tocábamos todo eso. En una de esas experiencias, cuando terminamos esto, luego de casi 3 horas haciendo lo que se llama la danza de la serpiente, es decir, se hace como si fuera, había una canción que tenía, había un baile que tenían los cubanos, ahora no me acuerdo exactamente cómo era, ¿verdad? Pero que todo el mundo se ponía en fila, ¿verdad? La conga, lo que le decían, y todo el mundo bailaba conga, y bailaba pues así mismo, una fila, se iba como así como la serpiente por todas las plazas, tocando la flauta, tambor de madera, mayahuacán y todas estas cosas, maracas, etcétera. Luego de 3 horas, que nadie se dio cuenta que estuvimos 3 horas, y eso obviamente pues requiere que ese sonido continuo pues produce un trance de por sí, modifica la percepción del cerebro y obviamente te pone en otra tónica vibratoria. No es lo mismo y se escribe igual, y esto ya no es metafísica ni parafísica, es ciencia. El cerebro obviamente cambia, ¿no? Y cambia la frecuencia de percepción utilizando estos estímulos. Pues ¿qué pasa? Al terminar, nos sentamos en una esquina allí, seguimos tocando la flautita suave, y algo se presentó frente a nosotros, como si fuera un torbellino. Cuando ese torbellino llegó frente a nosotros, por unos segundos, tomó la forma de un chamán, de un brujo, de un boique, como le llamaban los taínos. Los pretaínos tal vez le llamaban algo similar, un boique, o un boitivo, que es la otra palabra que tiene. ¿Cómo explicar eso? Yo no sé, alucinábamos por la cuestión del aire, de estar respirando y estimulando, y a lo mejor, quién sabe. Pero la realidad, para que entendamos un poco de ciencia y cómo la psicología y la psiquiatría podría explicar, si tratara de explicar esto, varias personas, 5, 6, 7 personas, 8, en este caso 12, no pueden tener la misma alucinación al mismo tiempo. ¿Lo sabía? Verifique la ciencia y caemos en tiempo. Tan básico como eso. No pueden tener la misma, obviamente, la misma imagen, ¿no? La misma alucinación, no tienen ese tipo de experiencia. Aquí la experiencia fue compartida, por ende, pues no era una alucinación común, porque no podía replicarse exactamente igual a los demás. Claro, pueden haber unas condiciones de proacondicionamiento, de sugestión, bla, 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 name it, lo que usted quiera, bajo condiciones controladas, etcétera, etcétera, porque eso se ha hecho en grupos de control. Pero en este caso,
gente tan disímil como la que había allí, diferente, no era heterogéneo el grupo, tener esa experiencia de momento, al mismo momento, por amor a Dios, boludo, al mismo momento, no, güey, Felipe. Así que obviamente esto cae en ese catálogo que usamos nosotros de psicoimágenes o de fenómenos paranormales, donde pues se percibe algo que no debería existir allí, pero se ve al mismo tiempo por diferentes testigos. Eso es una de las muchas cosas interesantes que hemos tenido en estos parques. Recuerden que aquello fue un cementerio, 130 osamentas se encontraron allí, entre muchísimas piezas de piedra, obviamente, de cerámica y de todo. Pues bueno, lo mismo, algo similar, y allí he explicado allí la resonancia que hay, que usted puede gritar allí en Tíbet y siente el eco sin haber paredes, ni techo, ni nada. Hay resonancia que no es natural en el sentido de que se debe precisamente a la forma de las plazas que crean esa resonancia, que era parte de lo que se quería en aquel momento para hacer este tipo de ceremonias y rituales, donde hubiese eco, un sonido profundo como si estuvieran dentro de una caverna, porque inclusive los areitos también se hacían dentro de cuevas. Dicho eso, para aquí, para dar un poquitito de ese conocimiento ancestral, entre tantísimas cosas más. En Caguana también, usted puede ir a Caguana cuando quiera y grite o aplauda, y va a ver el eco, la resonancia inmediatamente, sin paredes, sin techo, sin nada que lo produzca, meramente que la geometría utilizada, ¿no?, por la plaza ceremonial, la forma en que están puestas las piedras y cómo crea ese efecto de resonancia. Y eso usted ve que ningún arqueólogo lo dice ni de casualidad. Una de las cosas que yo investigué, que descubrí, aparte de estas visiones y de las parafonías, los sonidos que no se escuchan, estas voces extrañas que se graban en esos lugares. Y eso pues lo hemos ido coleccionando por tantos años de investigación seria sobre ese asunto. Ahora bien, aparte de todo esto, pues eso me sirve a mí para presentar esto entre lo humano y lo desconocido, porque es un pequeño pedazo de las muchas cosas que yo experimenté desde los años 75 en adelante, 77, 78. Aquí no estoy hablando ni de ovnis, ni extraterrestres, nada de eso. Eso es otro tópico, total y completamente aparte de este tipo de experiencias, ¿no?, específicamente trascendentes, espirituales, paranormales, o como usted quiera ponerle, ¿no?, como quiera identificarlas, ¿no?, sugestión, lo que sea, todo esto pues está correlacionado de alguna forma o manera. Ahora bien, dándole seguimiento a esto que planteo, pues hay que ir también a lugares más recientes, ¿no? Yo estuve hace muchos años, ¿no?, a principios de esta década, para allá, para el 2004, 2007, 2008, 2009, haciendo investigaciones en diferentes lugares de Puerto Rico, por ejemplo, en el Castillo de Naguabo, que hemos hablado muchas veces aquí, ¿no?, en Casa Betania, por ejemplo, ¿no?, allá cerca de Arecibo y Manatí, en esa zona allí, Casa Betania, allí pues investigamos muchísimas cosas. Allí fui en 4 ocasiones. 2 ocasiones me acompañó el ingeniero Orlando Plan, otras ocasiones el doctor Carlos Fernández, psicólogo clínico, y otros investigadores más que de alguna forma o manera, no quiero perder el nombre de algunos de ellos, pues iban conmigo a investigación, de utilizar oídos electrónicos, sensores, todo lo que usted quiera, cámaras, video, cámara de fotografía digital, cámara de rollo, etcétera, todo eso. Allí obviamente tenemos varias parafonías, yo creo que casi una docena de parafonías se grabaron en diferentes estudios que hicimos en el lugar, diferentes ensayos o, ¿cómo diría yo?, expediciones allí a Casa Betania. El lugar está destruido en la actualidad. El último dueño le pegó candela a aquello para que nadie más se metiera allí, como he explicado anteriormente, a buscar tesoros ni nada por el estilo, porque la imaginería de la gente y la idea de que hay tesoros escondidos, pues hay que meterse allí a romper. Cuando esto, allá para el 2004, Agustín Rosario lo lleva conmigo a la televisión, al Canal 4, en aquel especial llamado Cuando los muertos hablan, pues la gente empezó a pensar que habían tesoros escondidos, empezaron a llegar allí y sin pedir permiso ni encomendarse a nadie, con los dueños de la finca, los administradores de la finca, pues se metían por esa vaquería, que es una vaquería, allá arriba a romper paredes, a romper pisos, lo que fuera, buscando tesoro. La mente de la gente está más podrida cada día. Pero bueno, la situación fue que obviamente el lugar ya no está disponible esa investigación, la estructura básicamente se ha destruido, alcanzó algunos cimientos y las cavernas que hay debajo, porque hay unas cavernas que yo expliqué que usaban los espías nazis de la familia Oyster cuando vivieron allí, pero es otra historia que he contado aquí anteriormente. Allí en Casa Betania, más de una docena de parafonías, no psicofonías, parafonías. Tenemos varias fotografías paranormales, yo tomé allí como 8 fotografías paranormales, psicovideos allí, cosas, sombras moviéndose que aparecían en los videos, la silueta de un niño que aparece y la voz del niño llamando a su mamá o a su papá, en este caso a su papá, entre tantísimas cosas que pudimos, ¿no?, ir
capturando y recopilando durante esos años, ¿no? Como he dicho, 2004 hasta el 2007, 2009, que fue lo último antes que destruyeran obviamente el lugar. A esto hay que añadirle, ¿no? A Casa Betania, una investigación que hice años antes, que fue cuando empecé a grabar las cuestiones de las parafonías, en el cementerio Santa María de Magdalena de Pasi, ese es el cementerio que está allí en La Perla, donde está la mayor parte de los hombres y mujeres ilustres de Puerto Rico, pues allí descansan. Bueno, si es que se le puede llamar el descanso a la muerte, pues allí está, obviamente sus restos físicos están allí. Allí pues tuvimos también la experiencia junto con Agustín Rosario, cuando preparamos aquel especial Cuando los Muertos Hablan para Guapa TV, Canal 4, pues allí también se filmaron psicovideos, siluetas, nubes o ectoplasmas alegadamente, o lo que fuese, que pasaban detrás de nosotros, parafonías también, sonidos que entraban en la cámara, etcétera, etcétera. Luego eso lo extendí yo por el impacto, ¿no?, de toda esa evidencia que no se presentó en televisión, porque era demasiado, yo creo que fuerte para la televisión. Hay gente que cree que esos son trucos, que eso se montó para la serie de televisión, pues nada más distante de la verdad. No se puso ni siquiera en la serie, para evitar ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque la gente no estaba preparada para este tipo de discusión y todavía al día de hoy no lo está. La gente anda con la cabeza llena de paja y pensando lo mismo de siempre y no resuelve ni entiende nada, pero lamentablemente para eso es el infinito universo, para aprender. Este es el planeta escuela, aquí estamos. Pues bien, importante porque extendimos esta investigación ¿a qué? La extendimos obviamente al Cementerio Civil de Ponce y al Cementerio Católico de Ponce. Para allá, para el 2007, empecé yo a trabajar nuevamente recopilando parafonías y psicoimágenes allí. Filmamos obviamente fenómenos extrañísimos, sonidos extrañísimos, voces, hasta cánticos también. Se grabó de todo allí, diría yo nuevamente, una cantidad, una decena o más de sonidos o parafonías de voces, no una cosa inintangible, ¿no? Cosas que sí se podían, no galimatías, ahijaras, no, cosas que realmente se entendía la voz, el nombre de la persona, etcétera, etcétera. Imágenes en el lugar también, obviamente, qué sé yo, habían unas cosas que parecían, ¿no?, como si fuera una nebulosa y salían de la misma tumba, y el video las graba porque poníamos la cámara en diferentes ángulos y esto no era un día, vamos, en 5 minutos hacemos esto. No, hombre, no, hay que tener obviamente paciencia, dedicación y saber que se está trabajando, tener la preparación para este tipo de investigación. Esto no es Juan de los Palotes y el pana, un 20 tú y a ver qué pasa, ¿no? Cuando eso pasa, mucha gente sale con más miedo que vergüenza de los lugares, y la gente que en algún momento nos acompañó, que no estaba preparada emocionalmente o psicológicamente, que siempre son un problema porque entran en pánico. Aquí no entra en pánico. Usted va, obviamente, yo voy neutro. No es que vaya escéptico totalmente, pero tampoco voy como un crédulo creyéndome cualquier cosa, cualquier coquí que cante. Simple y llanamente uno va lo más objetivo posible. Y el equipo tecnológico se encarga de, no uno. Si yo veo, pues he visto cosas, he escuchado cosas, que si me pongo a hablar de eso, pues tendría que cuestionar si realmente lo vi o no lo vi, o lo imaginé, o lo que haya sido. El equipo es quien se dedica a las cámaras, sin obviamente manipular ni trucar nada, las cámaras in situ allí y las grabadoras. Eso se dedica. Esta cuestión que usted ve de sensores que venden para ver Ghost Hunters o este tipo de cosas, ninguno de esos sensores sirven para absolutamente nada. Eso es show. No están fabricados para eso, no están fabricados para tomar esa materia o energía sutil. Eso es cuento chino, porque yo he tenido todos esos equipos y los he puesto en prueba, tanto yo como el ingeniero Pla y otros investigadores de estos asuntos serios, bona fide como tal, y la realidad es que todo eso es un cuento chino. Así que no gaste dinero en comprar cosas que no funcionan para este tipo de investigación. Aclaro eso para los que puedan ser, qué sé yo, entusiastas de este tipo de temas, tengan interés real. No, con esta máquina detecto fantasmas. Eso es un cuento de camino, no es cierto. Vamos a respetar la inteligencia, no lo es. Hay otros métodos, use los métodos convencionales, cámara, grabadora, que no esté contaminado el ambiente con sonido o luces externas, lo que sea, la luz natural, lo que haya en el lugar, y a ver qué pasa. Y nada, si estas cosas están ahí, se manifiestan muy bien. Si no, también han sido malas veces en que no se manifiesta nada. Yo diría que básicamente el 80% de las expediciones que yo he hecho para una cosa o la otra, cuando he buscado algún tipo, ¿no?, de explicación paranormal o algún tipo de fenomenología, nada pasa, nada es nada, olvídese. Más pasa en la sala de mi casa que lo que a veces pasa en estos lugares. Pero hay un 20% de estas expediciones, de estas experiencias que vamos de investigación, donde pasan cosas anómalas y que lógicamente pues son la excepción de la regla, y esa excepción hay que investigarla con seriedad
y dedicación. Pues bien, aparte del cementerio Santa María Magdalena de Paz y allá en San Juan, el cementerio civil de Ponce, el cementerio católico de Ponce, las parafonías, psicofonías, ¿no? Sino parafonías y las psicoimágenes que hemos tomado. Obviamente trabajamos muchos años aquí en el cementerio municipal de San Juan, el que está donde está Doña Fela, la tumba de Doña Fela, Doña Felisa Rincón de Gautier, y en ese lugar, pues, por muchos años nos dio autorización el mismo municipio de San Juan, en la época que estaba Santini de alcalde, nos dieron mano libre allá, investigamos hasta que empezamos a encontrar de que había tráfico, por ejemplo, de huesos, de que llegaba gente allí a sacar cráneos y huesos para vendérselo a los brujos, a los paleros, al que sea que quisiese hacer un fundamento, palomayombe o algún tipo de brujería, sea el vudú, el gagá, lo que sea, santería en su medida, el que sea que quisiera hacer algo, pues allí iba, había gente que se dedicaba a sacar estos huesos, obviamente, de los osarios que estaban allí y los vendían. Un cráneo podía costar, qué sé yo, $300 si estaba intacto, el fémur, la espina dorsal se utilizaba también para hacer una especie de cinturón y muchas cosas más. Nosotros descubrimos todo eso que por años se hacía allí en el municipio, en el cementerio municipal de San Juan, y esto obviamente pues alarmó al municipio para no montar un escándalo político, que es lo que aquí se piensa en la cabeza chiquita, en la politiquería baratex del país, la gente con eso es que se asusta. Pues no, obviamente era importante saber que estos restos humanos estaban siendo robados y no solo robados, vendidos al mejor postor fuera del cementerio. Nosotros pues traemos a la luz pública, inclusive Rubén Sánchez en aquel entonces tenía un programa en Canal 11, se interesó por este evento y fuimos, y fue una de sus periodistas o reporteras, fue conmigo y verificó todo esto. Pero bueno, es otra larga historia que yo cuento precisamente en esta presentación entre lo humano y lo desconocido con la evidencia, no es bla bla. La evidencia es para que la vea a todo color y oiga las cosas como fueron en el lugar donde fueron, importante por demás. Ahora, dicho eso, acá para ir dándole ya al final, porque ya estamos llegando al final de, obviamente aquí, de todo esto, del año 85 hasta el 2007 y 2009, yo estuve investigando en ese cementerio, no he vuelto allá, he ido de visita de vez en cuando, pero no a investigar, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos la tecnología del Electro Voice Device, ¿no? El EVD que usamos nosotros para captar sonido usando una grabadora, puede ser digital, puede ser análoga, la que usted tenga, obviamente funciona, hemos usado muchísimas cosas. Yo recuerdo la investigación que hicimos, por ejemplo, allá en el área, en la mansión Levy, la casa Abadante, allá en Aguas Buenas, abandonada, donde salieron también parafonía, inclusive sale uno que es Azazel, que es uno de los demonios que se encuentra obviamente mencionado en la tradición cristiana, Azazel, y sale hasta la voz desde adentro, gutural, llamando a Azazel, y esto, el que no está preparado para esas cosas, pues ya usted sabe, encima se hace algo. Pues esto es parte de la evidencia que hemos podido recopilar entre tantas cosas más, entre lo humano y lo desconocido. Y aquí terminamos por hoy, hemos dado aquí desglosado algunos de los cientos de casos que hemos investigado. En estos que he mencionado he estado yo directamente como el testigo y obviamente con mi equipo de trabajo captando, ¿no?, la evidencia en el lugar del momento en que estas cosas o se perciben y uno las ve cuando pasan, porque ha pasado cosas que yo las he escuchado y luego quedan grabadas y las he visto, y hay otras que no se ven y se escuchan y luego surgen en la evidencia fílmica o la evidencia que se tiene grabada de sonidos en el lugar mientras investigábamos. Les recuerdo también que los que estén interesados no solamente en ver este tipo de experiencia y todas estas cosas, y muchas más, que voy a presentarles mi experiencia personal como parte de la biografía o autobiografía que estoy trabajando de estos casos que he investigado por tantos años, entre lo humano y lo desconocido, que es el nombre del libro que estoy trabajando en estos momentos. Van a salir 2 tomos porque es mucho material y seguir conectando evidencia e información. Pueden estar conmigo el próximo sábado 25 de abril, apunta, sábado 25 de abril, 8 de la noche, Estudio 58, en la ciudad de Ponce, mi pueblo. Vamos a estar allí en Ponce, en Estudio 58, que está ubicado en la calle Salud, número 58 en Ponce, paralelo, ¿no?, al parque de bombas allí que usted tiene allá en la Plaza Las Delicias. Pues allí paralelo está la calle Salud. Estudio 58, 8 de la noche. Vamos a presentar esto, todos estos relatos, otros relatos que aquí no cuento, obviamente, historias interesantes, impactantes, con su evidencia, no es que cuente y usted imagine eso, no, ahí lo va a ver a todo color y lo va a escuchar. Cosas que no son únicamente estas son las que yo más o menos hablo por ahí, pero hay otras que son mucho más impactantes y la evidencia es devastadora sobre estos temas. Eso va a ser sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Ponce, en Estudio 58. También va a haber un taller, ahí yo tengo una parte que es un taller experimental, donde vamos a trabajar con el subconsciente, para que usted vea
¿Qué puede liberar el subconsciente? ¿Qué fuerzas hay interior en el ser humano? ¿Qué otras cosas pueden manifestarse? ¿Y cómo se han utilizado aquí en Puerto Rico? Y ahí vamos a ir de los mitos a un lado, de la fantuchería al otro, ¿no? De todo este tipo de cosas que por ahí se habla y que no se entiende y que se han inventado una serie de cuentos. Usted va a ver allí que en el laboratorio se puede replicar todo esto. Ahí pasó el turno, saludo. Se puede replicar todas estas cosas y allí lo vamos a hacer. Más o menos 9 o 10 experimentos para que la gente despierte y vea realmente cuál es el potencial humano detrás de todo esto. Así que este taller, por un lado, charla y taller autobiográfica del libro que traemos entre lo humano y lo desconocido, va a ser este sábado 25 de abril, 8 de la noche. Teléfono, si no se para tu espacio, no voy Felipe. Esto es por reservación, porque obviamente el espacio es limitado. Y allí pues va a tener una experiencia que no puedes replicar en ningún lugar. Distinta y diferente por completo. Va a despertar definitivamente. El 787-579-8600. Nuestra producción. Nada que ver con otras producciones que trabajamos. Es 787-579-8600. 579-8600. Allá los espero. Pueden enviar mensaje de texto. Pueden llamar directamente. Separen su espacio con tiempo. Eso es ya este sábado, no, el próximo sábado. Y me quedan poquitos espacios. Así que va a haber una experiencia directa conmigo hablando. Esto no es yo allá arriba, usted por acá. No. Ahí usted habla conmigo, me pregunta lo que quiera. Yo le contesto lo que pueda. Allí vemos los experimentos. Usted quiere ser testigo, quiere estar parte del experimento, es parte del experimento. Todos van a ser parte del experimento. Todos son todos. Y aparte de ser todos de todos, pues va a poder ver estas experiencias que son exclusivas de la investigación y sobre todo mis experiencias personales. Hasta aquí los dejo, será hasta el miércoles que estaremos Pensando en Voz Alta por la tarde desde la carretera, aquí de la cava de Vaca Brava. Gracias como siempre por el apoyo. Compartan este contenido, esto no es para que piensen como yo, no, esto obviamente es mi experiencia personal que la comparto con ustedes y es lo que me ha llevado a mí a seguir investigando más allá de lo aparente, así que despierta durmiente. Gracias mis amigos, será hasta el miércoles y te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, hoy en tierra. El mundo está complicado y por ahí se va a seguir complicando mucho más.